les voy a contar qué decirles de estos 2 años que hemos transcurrido. Y para eso un poquito historizo y hacemos un poquito de memoria, ¿no?, de cómo estábamos en el 2019. Llegaba el cierre del 2019 y el 31 de diciembre, Wuhan, para mí era la primera vez que yo escuchaba ese nombre, le anunciaba al mundo que tenían 27 pacientes con neumonía de origen desconocido. Y por acá le dábamos la bienvenida al 2020. Nos recuerdo en enero, por los pasillos del hospital, diciendo de qué estarán hablando en China. Transcurre el verano en Argentina y Europa hacia fin de enero y en principio de febrero empieza a contarle al mundo que el coronavirus enferma y se cobra víctimas. En general, adultos mayores. Algunas frases de esos meses de enero y febrero que recuerdo. Mirá lo que se inventaron, mirá lo que están haciendo. Ese virus no existe en Argentina salvo que sea importado. Ese virus va a tardar en llegar. También escuchamos decir que la gripe se cobra más muertos por años. Y llega marzo y ahí empezamos a tener algunos viajeros que vienen de Europa y Estados Unidos. El 3 de marzo, en la ciudad de Buenos Aires, se comunica el primer infectado por COVID-19, un señor de Barrio Norte, procedente de Italia, y algunos dicen la enfermedad de los ricos y de los viajeros. El 2 de marzo del 2020 empiezan las clases en las escuelas primarias en la ciudad de Buenos Aires. Sueños, reencuentros, amigos, recreos, libros, cuadernos, mochilas para algunos. Increíblemente era la primera vez que las clases no se posponían en muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Duró poco, porque el 13 de marzo le dijeron a los niños, niñas y adolescentes que se suspendían las clases, que era mejor quedarse en casa, y que la escuela los iba a contactar de manera virtual. Ciencia ficción para muchos. Poco había para explicar o decirles de qué se trata de un virus, de que ellos tienen que cuidar a los adultos mayores, y ahí empezamos a invertir lo que habitualmente decimos, y ahora las infancias cuidan a los adultos, que hay que aprender a lavarse las manos, y los bombardeamos a todos con las posibilidades de las cosas para hacer con chicos en las casas, solo para algunos. Que no vamos a la casa de los abuelos ni de los amigos porque nos tenemos que cuidar entre todos, que el afuera es peligroso porque está el coronavirus, que al salir hay que cuidarse de los otros porque los otros también son peligrosos. Y en ese entonces los adultos se empiezan a convertir en todo eso, docentes, músicos, talleristas, atelieristas, solo para algunos, dependiendo de a qué grupo perteneces y cuántos dispositivos tenés en tus hogares. Y acá no quiero dejar de mencionar a los otros, a las otras, quién los pensó o quién los piensa, dónde están las otras infancias, las que no acceden. ¿Serán las olvidadas de siempre? Los niños y niñas con menos recursos, con padres preocupados por el plato de comida diario, los niños y niñas de hogares, los niños y niñas en situación de calle. El 20 de marzo se declara la cuarentena obligatoria y la ciudad está desierta, cierra todo, sale el personal esencial, suspenden los turnos y nosotros pasamos a ser hospital COVID. Volviendo a la línea de tiempo trazada, sabíamos que en algún momento el COVID llegaría a los barrios populares, y así fue. Y recuerdo claramente ese 7 de mayo del 2020, cuando en nuestro hospital llega el primer colectivo, un micro naranja del barrio 31, con personas, entre adultos y niños, que de golpe y sin previo aviso, los suben a un colectivo luego de ser hisopados y son traídos al Tornú. Y así vemos cómo los suben y los bajan, los llevan, los traen, los dejan en la unidad de febriles, en una carpa o en un domo blanco, como le decían en ese momento, varias horas, nadie les dice nada, ni siquiera se acercan a ver si necesitan un vaso de agua o si comieron algo. Vinieron con lo opuesto, sensación de abandono. Tendrían que esperar el resultado allí y según eso alguien definía el destino. Les toca un hotel, quedarse en su casa, volverse a su casa, quedarse en el hospital, quién sabe. Y es así como una mañana, estando en el hospital de clínica, nos llaman a pediatría porque en la habitación 565 estaban Antonella, de 10 años, y Yandy, de 12. Solo a través de los ojos nos vemos, porque yo estoy con ese disfraz de astronauta.
Solo un par de preguntas que recuerdo, ellos con miedo me hacen. ¿Falta mucho para irme de acá? ¿A mi casita no le va a pasar nada? ¿Dónde está mi mamá? Ahí es cuando doy cuenta que después de 12 horas de estar en una carpa esperando un resultado, una PCR detectable, nadie les había dicho que su mamá estaba en terapia intensiva por dificultad respiratoria. Lautaro, de 8 años, vive en La Carbonilla, un barrio pegado a las vías del tren de la estación Paternal en la ciudad de Buenos Aires. Viene un día al servicio porque está con tos y me pregunta, ¿por qué no hay cole? ¿Por qué no puedo ver a mis amigos? Su mamá Pamela me refiere que ella al cole virtual no lo puede conectar. Vanina, tengo un solo celular, no me alcanzan los datos. Me dicen que suba la tarea al Padlet. ¿Vos sabés qué es eso? Ya repitieron. ¿Cómo se hace? Tengo 3. A comienzos del 2021 empezamos a visibilizar otras situaciones por las que fueron atravesando nuestros pacientes. Simón tiene 6 años. Viene a la consulta con su papá, que me comenta que en la escuela está en primer grado y le dicen que es un nene que no se queda quieto en el aula. No logra responder a las consignas, presenta retraso del lenguaje expresivo y además está con encopresis. En el consultorio, Simón tampoco permanece tranquilo, va de un lado para el otro. No logro pesarlo, no puedo sostener una conversación con él más allá de su dificultad para expresarse. Y cuando accedo un poquito más a la historia de Simón, su papá me cuenta que la mamá tenía lupus y que falleció en agosto del 2020 por COVID, que él está triste, que mucho no le puede explicar a sus hijos y que no está pudiendo con ellos, que tiene que trabajar para poder comer. No puedo pensar en otra cosa, doctora, me dice. Solicité un informe a la escuela. Simón es un niño atento, aunque sus tiempos de atención son cortos. Cuando se le pide colaboración lo hace, pero sus dibujos son garabatos y prefiere estar solo. Malena, de 7 años, apareció una tarde en la guardia sola con su hermano de 3, relatando que se había ido de su casa solos, hartos de los golpes y de los abusos. Elegí estas viñetas clínicas que son expresión de algo de lo que estamos atravesando diariamente. Estamos ante una clínica pediátrica transformada donde tuvimos que aprender a hacer mayor lugar a la separación, a la muerte, a los duelos, a los miedos, a las dificultades para dormir, a las dificultades escolares, a los retrasos del lenguaje, al aumento de los trastornos alimentarios como sobrepeso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, que cada vez cobrarán mayor importancia. Y sabemos que hay mucho de lo cual todavía no sabemos. Estamos escuchando sufrimiento, pérdidas y a su vez también vivenciando la profundización de la inequidad y el aumento de la pobreza. Estamos, como siempre, tratando de acompañar a estas infancias y adolescencias buscando sostener a las familias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Jaborniski. Un saludo a todos y a todas, realmente es un placer, un honor. Felicito al Comité de Pediatría Social por esta presentación y por esta idea que se ve en lo que, en lo que expresó recién Vanina, la emoción de presentar estas cuestiones y estas vivencias, para ver y poder nosotros, es siempre bueno, ya que tenemos una doctora en psicología, irnos hacia atrás un poco y mirar las cosas que nos pasaron para ir hacia adelante. Yo voy a compartir mi pantalla, simplemente para mostrarles algunas, les voy a mostrar algunas, sobre todo algunas imágenes. Me dicen si se empieza a ver ahora. ¿Se ve ahora? Sí, doctor. Bueno, simplemente esto, el título era ¿Cómo viven en pandemia? A mí me gustaría, porque estamos empezando a transitar un momento de decir en realidad cómo vivieron las infancias, pero sobre todo teniendo en cuenta esta mirada holística de lo que es la medicina y que estos niños, niñas y adolescentes tienen todos sus problemas de salud y hay una red, hay
que los rodea desde el punto de vista de los determinantes y las condiciones, a mí me gustaría abordar esto desde lo que nos pasó a nosotros. O sea, cómo vivimos nosotros las redes de contención de las infancias y adolescencias en Argentina, y sobre todo desde tres puntos de vista. Desde dos, sobre todo la educación y los servicios de atención de salud, pero sobre el equipo de salud, lo que son los docentes y el juego de estos niños. Como bien lo dijo Vanina recién y como lo expresaba Julieta, el nuestro es un contexto terriblemente desigual, y más que yo estoy viendo en Corrientes, esto se acentúa más. Hay algunos chicos que pudieron abordar mejor toda esta cuestión de la pandemia, y hay otros chicos que la pasaron realmente muy mal, chicos y chicas. Y permítanme hacer una cuestión, no está, simplemente es un pensamiento mío. Yo creo que mirando hacia atrás, en realidad en estos 2 años podríamos dividirlo de lo que nos pasó, sobre todo acá en Corrientes, en 3 partes. Una primera parte donde era el comienzo, y en el caso de Corrientes no teníamos un solo caso, lo teníamos acá enfrente en Chaco, pero en Corrientes no teníamos nada. Y había una ansiedad y temor personal de que algo nos pasara. No teníamos casos, los casos los empezamos a tener recién en julio y agosto, pero había una cuestión de encierro y de angustia por lo que pasaban, y por la televisión, y por los diarios, y por cosas que le pasaban sobre todo a nuestra querida y vecina provincia del Chaco, y nos asustaba mucho eso. Una segunda etapa, donde empezamos a encontrarnos, sobre todo a partir de septiembre del 2020, y sobre todo el año pasado, en el primer semestre, donde empezamos a ver este desconcierto de lo que teníamos, porque había cosas que podíamos tratar y otras que no. El conocimiento que había de cómo abordar a estos pacientes no era del todo claro, y empezaba a mostrarse, sobre todo en los equipos de salud, un agotamiento físico-mental. Y una tercera etapa que la empezamos a transitar ya a fines del año pasado y este año, donde se acentuó esta fatiga pandémica, sobre todo en los equipos de salud, pero empezamos a buscar la salida. Empezamos realmente a revelarnos un poco en el tema de la búsqueda de la salida. Y esta es la primera etapa de lo que nos pasó a nosotros. Era la preparación todos los días, equiparnos como si hubiéramos ido a afrontar al ébola. No teníamos elementos, desconocíamos el enemigo, había el miedo, y ese miedo lo transformaba en la sociedad a cuestiones. Este es uno de los diarios más importantes que hay en Corrientes, que en marzo del 2020 puso esto: Chaco exporta la maldita enfermedad. Y como hay muchos eh, agentes de salud, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que cruzan para trabajar en Chaco y venían acá corriendo y traían algunos de ellos, se hacía toda una cuestión, y también había una cuestión de persecución del personal de salud. Pero lo que más acentuaba en los hospitales pediátricos era el poco trabajo, y sí mucha lectura y mucha ansiedad. Esto que decía recién Vanina, esto de mirar que a no todos les fue igual, y sobre todo una estigmatización de algunos lugares y de algunas poblaciones. Estos son, fíjense cómo este es un primer caso cerca de un barrio muy carenciado en Corrientes, cerca de donde yo vivo. Fíjense cómo lo rodearon todos con montículos de tierra. Este es el barrio Toba en Resistencia. También los aislaban, y esto no pasaba en el centro de la ciudad. Estas personas, como recién decía, contaba Vanina, de que cómo le iban a dar de comer, estas personas que muchas veces iban y hacían su cuota diaria de ingresos a través de cortes de pasto, vendiendo algunas cuestiones, vendiendo bolsas. No podían adquirir eso porque no podían salir. Entonces empezaban a armarse las ollas populares, pero si ustedes se fijan, la mayoría de las ollas populares tenían que ver con el tema de los hidratos de carbono, del pan. No había fideos, hidratos de carbono, fideos, pan, porque había que llenar la panza, y no muchas veces había la capacidad para una buena alimentación. Entonces, con los docentes también, muchos de los docentes sintieron que no estaban preparados para eso, pero había que continuar con esta nueva modalidad de la cuestión virtual, y se sentían como que en esta ola, que estaban solos, que lo tenían que hacer, se sentían amenazados, pero también se sentían observados por toda esa comunidad. En el New York Times salió esto diciendo que es como que esa foto que está a la derecha, donde ese niño que lo tiran al agua, hubo algunos docentes que pudieron salir a flote, algunos docentes que ya habían aprendido a nadar, estaban trabajando en la virtualidad, pero otros que realmente quisieron dejar
y no pudieron abordar eso de poder salir a flote. Este es el ejemplo de mi señora. Mi señora es maestra diferencial. Fíjense lo que hacía ella para comunicarse con sus chicos. Este es mi nieto, 4 años. Se comunicaba con ellos, con los compañeritos, porque era una cuestión de estar en contacto con ellos en plena pandemia. Yo soy entrenador de rugby infantil, y algunas veces no para que los chicos sigan entrenando y sean grandes jugadores, sino para mantenernos en contacto con ellos. Las cosas que pudimos hacer. Un día, uno de mis nietos, después de la primera, nosotros tuvimos en Corrientes el primer mes hasta mayo del 2020, como en muchos lugares del país, una cuarentena estricta. A partir de ahí no hemos tenido prácticamente cuarentena, pero fines de abril mi hija entró en crisis y una de las cuestiones, lo llevamos a casa, le dijimos al marido, mirá, te la traemos a casa, y en un momento mi nieto empieza a correr por la parte de delante de casa, y en un momento se frena y mi señora le dice, ¿qué es lo que te pasa? 4 años tenía, era una tardecita, y se puso a mirar las estrellas y dijo, qué lindo que ver el cielo. No podía verlo porque él estaba en un departamento. Una segunda etapa, donde empezamos a ver que ya podían salir estos chicos y empezamos a verlo cómo los podíamos hacer para que jueguen. Estos son mis nietos en el frente de casa, pero sobre todo darles esa emoción a estos chicos de jugar, que no todos podían hacer, y estar cansados de tanto jugar. El dormir, el agotamiento por haber jugado, esto realmente le faltó a muchos de ellos. Y empezó el tema de decir cómo nos cuidamos, empezamos a ver en esta segunda etapa, en diciembre del 2020, a ver, bueno, vayamos a hacer una reunión familiar por lo menos para pasar Navidad. Y empezó marzo del 2020 y empezaron algunas cuestiones, a volver a juntarse, a volver a tener actividades, a volver al club, pero vino otra vez el invierno del 2020 y vinieron algunas cuestiones. Es mi hijo, que tiene 30 años, estuvo 5 días internado, le agarró un COVID grave, no entró en respirador, pero estuvo con necesidades de oxígeno, y hubo noches con fiebre muy alta. Yo me comunicaba con ellos, encima fue uno de los picos cuando él estuvo internado y no daban abasto para atenderlos a todos. Entonces yo me comunicaba mediante el celular y gracias a Dios tenía algunas enfermeras a las que podía comunicarme. Y el punto de la cuestión psicológica, lo que más le angustiaba a él y lo que más le alegró a él es volver a ver a sus hijos. Tenía miedo de no volverlos a ver. Esto es donde yo trabajo en Reconquista, porque yo trabajo tanto en Corrientes como en la terapia de Reconquista. Si ustedes ven a la izquierda, ven la terapia intensiva, que es esa puertita que tiene la terapia intensiva pediátrica. Del otro lado ven la terapia intensiva de adultos. En marzo, yo hago generalmente los lunes, los domingos y los lunes a la noche hago guardia en Reconquista. Durante el invierno, mayo, junio, julio, eran todos los días 3 veces por noche, 5 veces por día, 6 veces por día, llamar a familiares que se morían. Gente, yo tengo 60 años, gente muy parecida a mí. Entonces llegó la tercera etapa, empezamos a pasar eso y empezaron los problemas psiquiátricos también en los trabajadores de salud. El 88% del personal de salud presenta signos de agotamiento, y no solamente en el personal de salud, sino también en el personal docente. 61%, 2/3 de los encuestados en un trabajo que hizo la Sociedad de Terapia Intensiva, presentaban irritabilidad. Nosotros tuvimos una médica que se quiso suicidar acá en el hospital y otra con una profunda depresión que está en estos momentos internada en un psiquiátrico. Entonces, fue la supervivencia del más fuerte. En un momento visibilizamos lo que nosotros necesitábamos, nuestros miedos, pero no visibilizamos a los más débiles, sobre todo a la infancia y la adolescencia. Hicimos lo que pudimos, pero tenemos muchos deberes para las próximas generaciones de las que tenemos que aprender. Y caímos sobre todo en la profundización de la grieta, en esa grieta que muchas cuestiones tuvieron que ver con razones políticas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, ¿cómo están? En primer lugar quiero agradecer por la invitación, pero más que nada quiero agradecer por este espacio que me parece de reflexión, ¿no? Que me parece muy valioso en estos tiempos para todos. A mí me toca hablar del grupo adolescente porque, bueno, es el grupo con quienes trabajo. Y ustedes saben que si hay algo que la etapa adolescente necesita es la interacción con los demás, ¿no? El vínculo con los otros.
Y quiero hacer énfasis en esta palabra necesidad, porque realmente es una necesidad, ¿no? En este camino de búsqueda de la identidad, de desarrollo, es muy importante poder conectarse con esos pares, ¿no? Con ese grupo de pertenencia, con los amigos, amigas y demás. Este aspecto se vio totalmente afectado en la cuarentena, de una manera cruel, torturante en ciertos casos, y esto lo digo sin ánimo de juzgar, sin intención, digamos, de juzgar las políticas sanitarias de aquel momento, solo como una situación, una circunstancia que tocó. Y fue una condición extraordinaria y fue una condición antinatural. Seguramente en las zonas suburbanas o en las zonas rurales se habrá vivido diferente, o incluso en algunas provincias quizás los compañeros lo habrán vivido diferente. Les cuento que en la ciudad de Buenos Aires digamos, fue brutal el aislamiento, ¿no? Casi 6 meses los chicos y las chicas estuvieron encerrados en sus casas, o en sus viviendas, digámosle, ¿no? Con toda la variedad que esto puede traer. Las plazas estaban cerradas, ¿no? Nosotros vivimos la experiencia con nuestros hijos, o sea, teníamos las plazas cerradas. No se podía salir a ningún lado, solamente a algún lugar con autorización al médico, a comprar algo al supermercado y nada más. Esto, digamos, trajo de la mano la interrupción de ciclos muy importantes, ¿no? De inicios, de cierres de ciclos, ¿no? Los chicos que terminaban el secundario, que terminaban la primaria, que la iniciaban, muchos de ellos no se pudieron despedir de sus grupos de compañeros, compañeras de la comunidad educativa, incluso los eventos simbólicos, ¿no? Como por ejemplo las celebraciones, ¿no? De las familias o religiosas, cumpleaños de 15, de 18, ¿no? Lo que sea para cada cultura. Este confinamiento además exigió confrontarlos con situaciones complejas. En el mejor de los casos podemos hablar de conflictos familiares, ¿no? Ustedes recuerdan que en la adolescencia, sobre todo la adolescencia media, se empiezan a caer esos padres o madres de la infancia idealizados, que es un proceso necesario para que los chicos y chicas puedan formar su propia masculinidad o feminidad, ¿no? Y esta confrontación se llevó a cabo en distintos ambientes, que fue variando según cada caso, pero de una manera mucho más fuerte, ¿no? Con padres y madres que de pronto tenían sus propias angustias y atravesaban sus propias crisis, ¿no? En esta pandemia también encerrados, o no, o teniendo que salir a trabajar. La verdad que los espacios de socialización en ese caso siempre funcionan como un buffer, ¿no? Como que modulan esta tensión. Esto no existió en estos casos. Podemos además hablar de las diferencias, distintas adolescencias, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el lugar donde trabajamos con distintas poblaciones. No es lo mismo un adolescente que vive en la Rodrigo Bueno, que es un barrio urbano, un asentamiento urbano, digamos, que los chicos que viven en los paradores, o que están en los hogares de tránsito, los chicos que viven en habitaciones de hotel, o los chicos que viven en departamentos, ¿no? De clase media con todos los servicios garantizados. Todas las situaciones son distintas, y esto habla mucho de la heterogeneidad y de la inequidad. Además, ¿no? También están los conflictos sociales, habitacionales, y la violencia en todas sus formas. La adolescencia yo considero que en la agenda de las políticas públicas no es una prioridad, nunca lo fue, y la pandemia tampoco fue la excepción. En nuestro centro de salud tampoco fue la excepción, porque la verdad es que en el momento de plantear prioridades, se priorizó a los niños pequeños y sus madres, las embarazadas, las vacunas, las enfermedades crónicas. Nosotros trabajamos en un centro muy pequeño con muchos problemas edilicios, y tuvimos que priorizar. La adolescencia tampoco fue una prioridad, y fue algo que nos dolió mucho. A mí personalmente le dolió mucho al equipo, y trajo su costo, porque el equipo se terminó un poco quebrando. Si bien hace un año que retomamos la actividad con adolescentes, recién ahora retomamos la actividad con el equipo de adolescencia, con talleres y demás, pero con un equipo diferente. Yo escuché mucho, me imagino que ustedes también, esto de que la pandemia iba a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Casi como un eslogan publicitario.
Bueno, y creo que todos sabemos que no, que al contrario, ¿no? Sacó las miserias y las iniquidades. Pero bueno, lo que yo siento hoy, entre muchas cosas que siento, es que les debemos mucho a este grupo tan potencial, resiliente y valioso. Por eso quiero aprovechar este espacio humildemente para poder traer su voz. Si bien todos vamos sabiendo y veremos las estadísticas en los trabajos publicados, en los congresos y demás, la idea es un poco traer la voz de ellos y ellas a este espacio. Y quiero contar un poco los testimonios cuando yo les pregunté qué significó para vos la pandemia. Mariela, de 17 años, me dijo: encierro. No solo físico, estuve encerrada en mi cabeza. Prefiero borrar esos recuerdos. Ella tuvo una consulta psiquiátrica por trastornos del sueño y la habilidad anímica, y tratada con Clonazepam. Camila, de 11 años, me dijo: fue duro, murió mi abuela y no la pude ver. Bueno, es uno de los tantos casos, ¿no?, de duelo familiar directo, que no pudieron tener ni verlos en los últimos momentos, ni tener un velorio, ni entierro, ni nada. Gonzalo, de 15 años, me dijo: al principio me gustó quedarme en la cama viendo tele, pero después me aburrí. Ingrid, de 18 años, una mierda. Ahora, ¿quién me va a devolver ese año perdido? Ingrid terminaba 5º año y bueno, no se pudo despedir de sus profesores, de sus compañeros, compañeras, y no pudieron hacer el viaje que habían planificado hacía tanto tiempo. Joaquín, de 13 años, me dijo: tuve miedo de que me pasara algo a mí o a mi familia. No podía dormir, nunca pensé que iba a extrañar la escuela. Lourdes, de 16 años, como que se paró el tiempo. Me ponía mal escuchar a mi mamá llorar de noche. Discutían con su pareja, yo quería irme, pero no te dejaban salir. Los vecinos te denunciaban. Lourdes vive en una habitación de hotel y fue una época donde estaba esta cuestión, ¿no?, de punitiva de lo social, ¿no? Los compañeros, los vecinos o vecinas denunciaban, incluso en los hogares había directamente la restricción de entrada y salida, me parecía prácticamente una cárcel. Bueno, para terminar, yo deseo profundamente que podamos, no solo como equipo de salud, sino como sociedad toda, darles voz y darles el lugar y las oportunidades que se merecen esta población adolescente para sembrar un futuro más amable y más justo. Gracias por la atención y le paso el lugar al compañero Flavio, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Me están viendo? ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, desde ya agradecido. Escuché muy atentamente la exposición de los compañeros que me antecedieron. Hace una descripción, digamos, bastante exactamente parecida a lo que yo podría explicar de lo que nos ocurrió aquí en nuestro pueblo. Esquel tiene 40.000 habitantes y estamos en una frontera, ¿no? En una frontera geográfica y una frontera cultural también de nuestro país. En contacto con nuestros vecinos chilenos, que son hermanos y compatriotas casi. Quizá tengamos mucho más que ver con ellos que con nuestros compañeros porteños. Nuestras vivencias son mucho más parecidas a todos quienes habitamos esta cordillera que a quienes habitan las grandes ciudades del litoral, por ejemplo, ¿no? Acá uno se plantea que las fronteras, ¿qué significan? Y en contacto también con la cultura ancestral, mapuche y tehuelche. Y muchas de las cosas que nos ocurren, tenemos que verlas desde también desde estas perspectivas, ¿no? Y aquí en Esquel ocurrió algo bastante singular, porque se impuso una cuarentena estrictísima durante 6 meses, calcada de la que ocurría en la ciudad de Buenos Aires, cuando aquí en realidad no estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Durante larguísimos meses no tuvimos ningún caso, estábamos esperando que apareciese algún caso en algún momento, pero pasaba el tiempo, estábamos todos preparados, estaba el hospital reacondicionado, los servicios sin funcionar, esperando a los enfermos COVID, que no llegaban, y desatendimos durante larguísimo tiempo
tanto en las escuelas como en los hospitales, lo que sí estaba ocurriendo por lo que probablemente fuera a ocurrir. Y ocurrió que hacia el final de esos 6 meses, hacia septiembre, octubre, la tensión social era extrema, porque sin poder trabajar, sin escuelas, sin casi funcionamiento del hospital, porque todos esperaban los miles de casos de COVID, allí fue donde, paradójicamente, cuando empieza a haber algún caso en la ciudad de Trelew, empieza a haber casos en Bariloche, empieza a acercarse a Esquel la enfermedad, es ahí donde la decisión política fue paradójica, porque es ahí donde se empezaron a levantar las restricciones. Con una visión muy restrictiva, ¿no? Porque se siguió un patrón de razonamiento que no coincidió en ningún momento con lo que realmente estaba pasando. O sea, en el momento en que no había casos, hubo que soportar un aislamiento extremo, con sirenas que sonaban a las 7 de la tarde, sirenas de los bomberos, sirenas de la policía, donde no se podía circular más por la calle, pero parecía realmente una situación de guerra, muy exagerada por diversos actores que parecían entusiasmados con esta puesta en escena, cuando desde la salud no veíamos en realidad que estuviera pasando nada concreto todavía. Bueno, fue así que entonces empezamos la primavera a levantar restricciones y a empezar a tener casos. Y cuando llegó el verano, no alcanzaban las camas de terapia intensiva, no alcanzaba el hospital. Y en ese momento todas las pizzerías estaban abiertas, todos los lugares estaban abiertos, no había ninguna restricción y todavía no había vacunas. Yo remarco esto porque en todo momento lo que se notó, no solamente y dramáticamente, como explicaron los compañeros anteriormente, las inequidades que había entre las familias que podían asumir esta restricción social, ¿no? De distinta manera, sino que se notó dramáticamente la ruptura entre instituciones que debían mantener una comunicación fluida y un respeto por, digamos, las acciones conjuntas que debían tomarse, sino que evidenció una total falta de contemplación o consideración hacia lo que podía aportar, por ejemplo, el sistema de salud, explicando cuál era la realidad que estábamos viviendo. Y por otro lado, entonces, los políticos aplicando medidas que no tenían nada que ver con la realidad sanitaria, sino más que ver con podríamos decir, una especie de compulsa social, a ver qué era lo que decían los comerciantes, ¿sí? Por ejemplo, y seguir detrás de ese patrón. Otra cosa que evidencia esta situación de ruptura, digamos, del rol de las instituciones, en nuestra ciudad por lo menos, es que no hubo durante esos 6 meses ningún tipo de asistencia desde lo público organizada hacia mantener la seguridad alimentaria de las familias. Pero por contraparte, y eso sí es un dato muy alentador, hubo una red que se formó de vecinos de Esquel, donde se le brindó alimentación a aproximadamente entre 5.000 y 6.000 personas. Piensen que Esquel tiene 40.000, o sea que era poco más del 10% de la población. Tuvo que ser asistida alimentariamente, diariamente. Pero, por suerte, logramos no darle solamente harinas, sino que se confeccionaba una lista de alimentos, se distribuía el pedido de alimentos que incluía carne, incluía huevos, incluía diversos elementos de buen valor nutritivo, y los vecinos aportaban en núcleos, digamos, de recolección, y estos a su vez iban a cocinas que se armaron en todo el pueblo, algunas
que tenían oficialidad y otras que eran domésticas, desde las cuales se distribuyeron viandas durante todos esos meses a casi 6.000 personas. El Estado no se hizo cargo de eso, nada. Ayudaba aportando alguna bolsa de garbanzo, bolsas de arroz, pero no organizó esto lo organizó el mismo pueblo. Esto es un dato muy interesante. Así como también se organizaron apoyos escolares entre docentes y no docentes que apoyaban la escolaridad, digamos, virtual, cuando empezó a haber de los chicos que tenían especial dificultad para conectarse, ¿no? Y esto, como relataron antes, fue un problema grandísimo. No era lo mismo ir a tal escuela que a otra. Y al terminar esta pandemia, o al estar terminando ahora, en el 2022, quería señalar dos cosas que nos impactan muchísimo, ¿no? Que es la aparición masiva de trastornos de aprendizaje, trastornos que tienen que ver con la conducta, una increíble cantidad de diagnósticos de trastornos generalizados de desarrollo y de autismo, niños de 4 años que realmente están insólitamente mal. Es muy frecuente en todos los consultorios de los centros de salud, todos los días ver niños que han tenido serias dificultades o tienen serias dificultades con la comunicación. Esto es denunciado desde los jardines, como si los jardines y los maternales, los jardines, los preescolares y las escuelas de pronto descubrieran una enorme cantidad de niños que tienen problemas de aprendizaje severos, problemas de conducta severos, problemas de comunicación, que no juegan con otros niños, pero no 1 o 2 por curso, varios niños por curso que se aíslan. Los docentes le echan la culpa a la pandemia. También la cantidad grandísima de casos de obesidad que estamos diagnosticando. Hemos hecho algunos cálculos y estamos por encima largamente del 40% de sobrepeso y obesidad en niños que tenían algún antecedente hace 2 años y luego de estos 2 años reaparecen en los consultorios al empezar a funcionar normalmente, con índices de masa corporal increíbles, 44, 40. Es habitual encontrar eso ahora, casi a diario. Y cuando vemos qué podemos presentar desde el sistema de salud, la verdad que encontramos por ahora estupor, digamos, ¿no? O sea, respuestas no hay. La respuesta creo que debería ser que como instituciones nos pongamos a pensar seriamente, por lo menos en este pueblo, en qué se puede hacer, porque si el pueblo se ha podido organizar para darle de comer dignamente, porque realmente todos los días podían comer una presa de pollo, un pedazo de carne, y lo hacíamos entre vecinos. ¿Cómo es posible que entre instituciones no podamos sentarnos a ponernos de acuerdo acerca de cómo abordar por ejemplo, estos 2 problemas que parecen ser tan prevalentes, como los trastornos de aprendizaje, los problemas de conducta severos y el tema tan serio del sobrepeso y la obesidad que se han intensificado con la pandemia, ¿no? ¿Cómo no podemos hacerlo? Yo creo que sí es posible, que la pandemia fue aquí en Esquel primero un fantasma y después una realidad muy cruel durante un tristísimo verano del que perdimos compañeros de trabajo, que mientras uno cursaba su enfermedad, iba hablando por celular con el otro compañero que entraba a terapia y no salía. Compañeros pediatras, compañeras pediatras, gente joven, incluso sin patología de riesgo, antecedentes. Y por otro lado, señalar también que en la provincia del Chubut llevamos ya 5 años de conflicto entre los trabajadores del Estado y el Estado provincial. Entonces la pandemia
que son los últimos 2 años de estos 5 tan conflictivos, no hizo más que intensificar la falta de atención, tanto a la educación o a la salud pública. Y cuando los chicos no iban a la escuela, se hacía se culpabilizaba a los docentes por no querer trabajar, o sea, excusarse con la pandemia para no trabajar. Y realmente se daban situaciones muy dramáticas, ¿no? Porque parecía que se acusaba al sector docente de intensificar o de magnificar la pandemia para impedir el comienzo de clases, cuando no tenía nada que ver con esto. Es más, el mismo gobierno lo proponía, ¿no? Y no era cuestión no era por el conflicto gremial que no había clases, era por otra cosa. Así que este año empezamos normalmente las escuelas y estamos normalizando el funcionamiento del hospital. Pero yo creo, personalmente, que todavía no hemos tomado conciencia de lo catastrófico que puede ser la falta de coordinación, la falta de políticas públicas coordinadas, la falta de redes serias y respetadas entre las instituciones públicas o de la sociedad civil, que siempre, por supuesto, el pueblo se organiza, por lo menos acá, para salir adelante y para zafar, por decir así, de las catástrofes, que aquí en Esquel ha habido muchas, pero que existen instituciones, hay personal y hay gente capacitada. Así que yo creo que el desafío es realmente pensar que esta no es la última catástrofe que nos va a tocar enfrentar, y espero que la próxima que nos toque, ojalá que no, pero si nos toca, que nos encuentre un poco más coherentes, más humildes unos con otros y más dispuestos a trabajar en conjunto. Así que bueno, este es mi aporte, ¿no? El reclamar a las autoridades de todo tipo, realmente sentar cabeza y estar a la altura de las circunstancias. Bueno, muchas gracias, Flavio. Muchas gracias. Te interrumpo un poquitito porque estamos con los tiempos un poco justos. Yo voy a leer un poco el testimonio que nos envió la doctora Alejandra Aredes, que es pediatra de Salta, y hoy, bueno, no pudo estar presente, pero nos envió su testimonio. Ella nos cuenta que en su práctica cotidiana notó falta de controles esenciales como los del primer año de vida y también los de pacientes con patologías crónicas, que muchas veces quedaron incluso sin acceso a su medicación esencial, ¿no? Por otra parte, nos comenta que las terapias y el acompañamiento de personas con discapacidad fueron totalmente interrumpidas, y además observó un empeoramiento en algunas situaciones de conducta, trastornos del sueño y problemas alimentarios, por ejemplo, en pacientes con trastorno del espectro autista. Por otra parte, nos refiere que las situaciones de violencia intrafamiliar fueron profundizadas por el aislamiento, y en cuanto a la educación de los niños, niñas y adolescentes, surgieron problemas de conectividad muy serios, y piensa que hubo un insuficiente seguimiento de las familias más vulnerables en este aspecto. También notó dificultades en el acceso a la información confiable con respecto a la pandemia, y entre los cuidadores tuvo casos de depresión asociados al deterioro económico y al encierro en sí mismo. En el caso de las y los adolescentes, nos cuenta que manifestaron sentimientos de tristeza por la falta de contacto con sus pares y la alteración de su rutina. Bueno, estas fueron algunas de las reflexiones que nos envió, y para finalizar me gustaría leerles textuales las palabras que ella nos dio de cierre, que nos dice: estas son algunas de las situaciones observadas y vividas en la pandemia. Creo que como equipo de salud nos sentimos superados.
no pudimos acompañar con cercanía algunas situaciones vulneradas de los niños, niñas y adolescentes. Pero también creo que nunca se dejó de actuar. El equipo de salud pudo ponerle el cuerpo a la pandemia. Bueno, estas fueron brevemente unas líneas de reflexiones que nos envió desde Salta la compañera, y bueno, ahora le paso la palabra al doctor Nicolás Molina Favero. Muchas gracias por permitirme este espacio, es un lujo estar en un ateneo del Comité de Pediatría Social, el comité más lindo de la Sociedad Argentina de Pediatría, el más real de todos a mi gusto y a mi entender. Yo estoy agradecido también a la Sociedad Argentina de Pediatría, porque creo que fue una de las pocas entidades que a nivel nacional se animó a levantar la voz y a presentar algunos documentos ya en agosto de 2020, que trataban de habilitar la vuelta a clase y algunas cosas más. Pero escuchándolos, realmente lo que más quiero agradecer es la emoción puesta en cada uno de los relatos que acabo de escuchar. Sinceramente son muy reales, muy de verdad, y bueno, nada, súper por haberlos podido escuchar y compartir. Yo lo enfoqué, lo que quería contar más que nada, apuntar sobre todo a un aprendizaje. Creo que el compañero de Esquel recién apuntó algo parecido. Los 2 últimos años vividos no pueden haber sido en vano, y si no logramos un aprendizaje, el daño del que hemos sido víctimas y también victimarios, bueno, nada, va a ser irreparable y doblemente injusto. En ese marco me gustaría contar la historia de Iván, que obviamente es un nombre ficticio para resguardar la identidad. En cuanto a lo que es el aprendizaje, el Indio Solari siempre decía, si no hay amor que no haya nada. Yo prefiero decir, si no hay aprendizaje que no haya nada. Y la historia de Iván, que es la que voy a relatar, es una historia muy común, seguramente va a traer alguna historia conocida a la cabeza, porque no tiene nada de original. Iván es un niño de 11 años que a principios de 2020 vivía en un departamento de Floresta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un departamento de 2 ambientes, enfrente a una plaza. A partir del 18 de marzo de ese año, pasó casi 6 meses, como también lo relataron algunos de los compañeros, 6 meses de la cama al sillón y del sillón a la cama. Más de una vez, y durante las horas de la madrugada, se escapaba con su mamá a la plaza, hasta que una de esas veces la policía, cumpliendo órdenes, los hizo regresar, con algunas amenazas y formas no adecuadas, digamos, una forma sutil de decirlo, agregadas. El televisor, mucho tiempo prendido, como ruido blanco, de fondo, pasando un montón de personas que comunicaban permanentemente información contradictoria y con muy poco sustento. Los zócalos en rojo mostraban las 24 horas números y datos de personas enfermas y personas fallecidas y camas ocupadas, datos absolutamente inútiles para cualquier persona que no trabajase en decisiones de salud, datos inútiles y estériles, por supuesto. Internet, cuando la computadora andaba bien, permitía hacer algunas actividades escolares cuando lograba conectarse. Durante todo ese periodo, Iván, y más también, no pudo ver a sus primos ni a sus abuelos, mucho menos a sus amigos. En la tele decían en un principio que las escuelas debían estar cerradas, estábamos convencidos de eso, porque los niños eran los que más contagiaban. Iván incluso llegó a escuchar el término chuca, haciendo una analogía bizarra con el mal de Chagas. Como resultado, obviamente, entre muchos otros, Iván aumentó de peso 24 kilos. Es el día de hoy que persiste con esa obesidad, y sobre todo persiste con miedo. No se saca el barbijo en ningún momento. Por haber perdido el trabajo, la familia decidió mudarse a Necochea, donde tenían familiares y lugar donde quedarse. Todavía, y secundario al temor que persiste, le está costando la inserción, hacer nuevos amigos e incorporarse a la escuela. El rugby, en un club local, es su momento más feliz, y donde recupera un poquito de todo lo perdido. Bueno, nada, yo quería apuntarlo más que nada
con un enfoque de derechos. Muchos fueron los derechos esenciales violados y vulnerados a Iván, y por ende a muchos otros niños. El derecho a libertad, de solamente pensar a un niño siendo reprimido por la policía, por salir a jugar a la plaza, y tener que hacerlo a escondidas, nos tiene que hacer mucho, mucho, mucho ruido. El salud, ni hablar de la falta de acceso a los controles de salud, a la vacunación, la obesidad, la falta de amigos, de juego, de la contaminación infodémica, de la cual fuimos víctimas todos. Derecho a una familia, uno de sus abuelos falleció durante ese periodo sin que él pudiese despedirse, ni hablar de no haber podido visitar y compartir los momentos necesarios de cualquier niño con sus primos, abuelos, tíos, etc. El derecho a una buena educación, bueno, yo creo que ahí no hay palabras para, y ahí lo que tenemos que tener es mucha memoria, de haber tenido casi 1 año y medio de las escuelas cerradas. Eso es un crimen que no podemos permitir que vuelva a suceder, debemos tener mucha memoria de esto. El derecho a no ser abandonados, a no ser discriminados por niños, mientras veía a todas las personas adultas poder desplazarse y hacer sus actividades normalmente, Iván debía quedarse en casa. En definitiva, y para no hacerlo más largo, se vulneró el derecho a ser un niño, el principal de todos, ¿sí? Bueno, la idea no es hacer ni una catarsis, ni caer en puntos comunes. Esta situación, como dijo también el compañero Esquel, nos va a volver a suceder, va a volver a pasar, van a volver a haber situaciones parecidas, y todos los niños, niñas y adolescentes también nos obligan, nos interpelan a haber aprendido, esa creo que es la palabra que tenemos que llevar. Haber tenido un aprendizaje de lo que pasó y en parte de lo que permitimos que pase como abogados de la niñez que tenemos que ser. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad que son muy movilizadoras todas estas historias, testimonios, vivencias, la verdad que creo que a todos nos tocó vivir alguna de estas situaciones con pacientes o en nuestras propias familias. Creo que es un tema que todavía tenemos muy en carne viva, digamos, es muy reciente y recién estamos empezando a procesar todo esto, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea la reunión, el debate colectivo, el intercambio de ideas, y bueno, y ver cómo vamos para adelante, ¿no? Para mejorar lo que haya que mejorar o las propuestas que se puedan ir haciendo. Desde ya les digo que por el chat van llegando felicitaciones, agradecimientos, que fueron maravillosas las exposiciones, se valora mucho la emotividad, la emoción con la que cada uno compartió sus vivencias, porque claramente fueron vivencias, entonces se cuentan de una forma distinta, ¿no? Que un número aislado. Así que bueno, ya de a poco empiezan a llegar preguntas, los animo a todos y a todas a que vayan escribiendo si tienen algún aporte para hacer a la mesa en general o algún disertante en particular. Y bueno, sin más, le paso la palabra entonces a la doctora Alejandra Barcala para empezar a hacer la relectura de estos testimonios. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias al Comité de Pediatría Social por haberme invitado. En nombre de Julieta, Graciela, muchas gracias. La verdad que, como venían diciendo, como dijo Nicolás, como había escrito Virginia López Casariego hace un rato en el chat, se percibe mucha emoción digamos, en el modo en el cual escuchamos los testimonios. La verdad que yo también quiero agradecerles los testimonios que nos ayudan a todas y todos a pensar colectivamente, ¿no? A partir de las realidades que vivimos. Yo voy a tratar, porque poco se puede tratar después de estos testimonios, de poder articular o aportar para seguir pensando juntos y seguir construyendo juntos desde algo que me parece que todas y todos plantearon, que es el tema de la reflexividad, ¿no? Que es pensar
desde su propia subjetividad. Yo debo ser la única que no soy pediatra acá en este Zoom, y más o menos justamente pienso desde ese lugar, ¿no? Entonces me asombró tantos pediatras, digamos, con más conocimientos que los psicólogos para pensar esta realidad, haciéndose cargo de cómo uno se vio afectado, porque en realidad nos vimos todos afectados en el marco de la pandemia por un evento y por un suceso que tiene efectos traumatogénicos y que nos ha dejado marcas, digamos, importantes marcas en la subjetividad y la salud mental. Entonces yo reformularía la pregunta o completaría la pregunta en cómo lo viven la pandemia, infancias y adolescencias, es, bueno, cómo en función de lo que se vivió, lo que se está viviendo la pandemia, las infancias y adolescencias, podemos intervenir, porque para los que somos psicólogos, muchas veces los momentos posteriores al traumatismo son los momentos en los que tenemos más capacidad para poder elaborarlos y simbolizarlos. Es como si uno estuviera en medio de un terremoto, en el marco del terremoto a veces puede pensar poco, ¿no? Tiene que hacer, como decía, creo que Alejandra, ¿no? Que nosotros actuamos, ¿no? Decía, seguramente no supimos si pudimos acompañar de la mejor manera, pero actuamos. Yo creo que ahora que la situación es diferente, nos permite a todas y a todos hacer esto que, bueno, Vanina planteó, y ahora sí tomo cada uno de los testimonios. Vanina planteó lo que a mí me parece que es más importante. Primero, tenemos que historizar lo que nos pasó, todos los testimonios generaron historización. Creo que tenemos que construir una memoria colectiva que permite entender, comprender y aceptar, digamos, que vivimos un episodio como la pandemia que nadie de nosotras y nosotros tenía previsto que lo iba a vivir, que aparece de una forma traumática, y que ahí es la pregunta que hace Vanina, a mí me gusta, es, bueno, ¿quién piensa a los niños en ese contexto? Porque por lo general todos los agentes socializadores estábamos también en una situación de mucho compromiso emocional. Creo que todos los testimonios traen dos cosas que son centrales, ¿no? Y que la frase de María Aparecida es central, que bueno, que se profundizaron las desigualdades, pero que además hubo una diversidad enorme, ¿no? de transitar la pandemia por un niño y una niña, ¿no? No era lo mismo este último niño que se encontraba en un departamento, digamos, en la capital federal, que las niñas y niños que vivían en Esquel, digamos, ¿no? Incluso de esto que traía Flavio, planteando hasta desde culturas ancestrales, o desde pueblos originarios, o desde otras formas y diversidades donde la infancia y la adolescencia en nuestro país no es una sola, digamos, ¿no? Sino que hay un montón de formas de habitar las infancias y adolescencias, y los efectos que tuvieron en los niños y las niñas fueron distintos. Y así lo planteaba Vanina cuando planteaba, bueno, ¿qué pasó? Y yo creo que es central con los chicos que vivían en situación de calle, ¿qué pasó con los chicos que estaban en hogares? Que yo creo que esos fueron, hablando de vulneraciones de derechos, creo que ahí hubo una importante vulneración de derechos en aquellos niños institucionalizados que tuvieron muchas dificultades para poder seguir viendo o construyendo sus lazos sociales, y quedaron como muy aislados en una lógica muy biologista, uno podría pensar, ¿no? Donde se ponía mucho, digamos, una importancia en la enfermedad biológica, y quizás por ahí, digamos, no pensar cuáles eran, digamos, aquellos impactos que traían muchas veces estos efectos que tuvo la pandemia, que eran inevitables, ¿no? Que eran de alguna manera digamos, el distanciamiento en los lazos sociales que tuvimos que tener. Entonces ahí me parecía que lo que planteaba Vanina, que planteaba ella, este énfasis en lo biológico, este desamparo, y también esta distancia con las infancias, donde los médicos se vestían de astronautas, digo, o sea, donde, digamos, qué pasaba con los niños y las niñas, qué información tenían, ¿no? Pensando hoy cómo tenemos que empezar a rehistorizar y construir memoria para poder explicar lo que quizás en esa viñeta no se le explicaba, ¿no? De qué se trataba esto, por qué estaban en estas condiciones, ¿no? Cuando nosotros hicimos varias investigaciones con chicos y chicas, y los
lo primero que decían ellos era que nadie les hablaba, ¿no? O sea, que no les explicaban, y que además no les escuchaban, ¿no?, lo que ellos querían decir, que si algo sentían es que los adultos, agentes socializadores, no escuchábamos, y, digamos, que ellos se sentían como hablados por otros, ¿no? Nosotros decíamos, les pasa esto, le pasa lo otro, le pasa lo de más allá, y por ahí sentían que de alguna manera, digamos, no habían sido lo suficientemente escuchados por todas nosotros, ¿no? Y muchas veces esta explicación hoy implica que tengamos que pensar qué hacemos hoy, es cómo ayudamos a elaborar este duelo colectivo, ¿no? Cómo ayudamos a elaborar y a poner palabras a nuestras propias emociones y a las emociones que tienen los chicos, porque claramente hubo, un poco como comentaban, retrasos en el lenguaje o retrasos en las relaciones sociales o algunas dificultades de aprendizaje. Nosotros lo que pensamos es si todas estas manifestaciones no eran también esperables en un contexto, ¿no? En un contexto de cierto aislamiento, donde chicos que quizás ya tenían algún tipo de dificultades, en medio de una situación de emergencia sanitaria, estas situaciones se empeoraron. Como nos empeoraron a todos, todos estuvimos un poco más irritables, todos estuvimos nerviosos, todos estuvimos tristes, a todos nos pasaron un montón de cosas, todos tuvimos muchas pérdidas. Ahora, eso lo podemos entender en términos de enfermedades mentales, o sea, o de patologías, o los podemos entender en los procesos subjetivos, de elaboración subjetiva, por los cuales tuvimos que pasar o tenemos que pasar en un contexto muy difícil, que no podemos cambiar. Digo, yo vengo de la psicología, o sea, entonces digo, bueno, esto es con lo que nos encontramos hoy, nos encontramos con estos testimonios que ustedes cuentan, que claramente tendremos que historizar, que claramente tendremos que comprender colectivamente, que claramente nos muestra cómo el sufrimiento tiene que ver con los determinantes sociales, porque si uno nota que un chico, digamos, o sea, que está más aislado, pierde capacidad para el estudio, pierde capacidad para la socialización, y esto ha pasado, muchos chicos, al principio todos querían volver al colegio ya, y después cuando hubo que volver, muchos también tuvieron cierta dificultad, porque habían perdido sus posibilidades de vinculación. Bueno, ¿cómo acompañamos esto? Porque sí lo que notamos es, y algo de esto traía Roberto, que cuando los agentes socializadores pudieron acompañar más a las infancias, esas infancias estaban mejor, digamos, ¿no? O sea, cuando había adultos que podían ayudar a elaborar, a metabolizar, a comprender lo que estaba sucediendo, a encontrar algo que ustedes relataron que era muy importante, que era a que no se pierda la capacidad de jugar. En la primera parte de la pandemia, nosotros también, como ustedes, como relataron, notábamos que los chicos no estaban muy mal. ¿Por qué? Porque todavía estaban jugando con sus padres, estaban los padres en sus casas, los chicos de barrios populares estaban también, digamos, en contacto afuera y jugaban. Y yo creo que lo que tenemos que poder pensar para reparar ciertas situaciones vinculadas a lo que fue la pandemia es cómo favorecemos esta capacidad de jugar, porque ahí sí, en el momento donde uno se empieza a preguntar cuando un chico está mal, no es cuando se mueve mucho, no es cuando muestra un síntoma o cuando muestra algún trastorno, que obviamente, a ver, todos también, o sea, los adultos pudimos tener trastornos de sueño en el marco de el desajuste de las rutinas que tuvimos. Y bueno, seguramente los chicos también tenían desajustes, y claramente la ansiedad seguramente la canalizaron comiendo. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo podemos de alguna manera recomponer, digamos, todas aquellas que nosotros los llamamos modos defensivos que encontraron las infancias para poder dar respuesta a esta situación que Roberto lo planteaba y que a mí me parece interesante, que la sensación subjetiva más difícil de procesar es la soledad, ¿no? La ruptura de los vínculos sociales. Entonces, claramente, los chicos que tenían mayores niveles de conexión, por ahí podían seguir teniendo algunos tipos de conexión. Entonces, hubo infancias que tuvieron mayores dificultades. Sin embargo, nos llamaba la atención que no importaba bueno, que chicos que de distintas etnias, de distintas clases sociales, de distintas provincias, lo que nos llamaba la atención es que la mayor cantidad de infancias no había perdido su capacidad de jugar, ¿no? Y que a través del juego
generaba elaboraciones de las situaciones traumáticas, aún en situaciones donde los adultos no estábamos muy a la altura de poder trabajar estas situaciones, ¿no? También ustedes comentaban, ¿no? En el colegio, el cierre de ciclos en la adolescencia claramente fue una de las situaciones más complejas para los adolescentes. Claramente los adolescentes se vieron más afectados. ¿Por qué? Porque la socialización construye identidad. Entonces, por ahí hasta se encontraban nuevas formas para salvar estas situaciones. Entonces iban a la puerta de la escuela y se sacaban una foto colectiva como cierre, ¿no? Como construcción de ritual. ¿Esto qué va? Que así como Flavio contaba que en Esquel se habían organizado la comunidad para de alguna manera dar respuesta a una situación que la verdad que habla de solidaridad, habla de construcción de lazo social, habla de reconocimiento del otro, habla de un montón de cosas que, digamos, son lo que definen para nosotros la salud mental, ¿no? Bueno, así también los niños, niñas y los adolescentes y jóvenes encontraron sus propias, muchos no, ahora después podemos hablar de los que no, que son por lo general los que no llegan a los consultorios, ¿no? Encontraron sus propias formas. Y digo, a mí me gustó esto de leer los testimonios, de la lectura de los testimonios, porque si no muchas veces en esto de ser hablado, no escuchamos qué capacidades tienen también, no están siempre en un lugar de, digamos, de discapacidad en la posibilidad de construir sus propias estrategias. Muchos adolescentes han construido estrategias maravillosas para poder afrontar esto. Entonces me parece que es importante pensar y encontrar, bueno, cuáles fueron aquellos y aquellas adolescentes que construyeron estrategias, porque ellos nos pueden ayudar a ver cuáles son las estrategias que hoy tendríamos que construir todas y todos nosotros para poder ayudar a simbolizar y a elaborar estas cuestiones, ¿no? A generar estos apoyos escolares que van a permitir que se puedan, digamos, de alguna manera mejorar la situación por la que se transitó la pandemia, construir nuevos modos de construcción de socialización o nuevas estrategias posibles que permitan generar nuevas formas de socialización. Nosotros notamos, a ver, una vez que en niños institucionalizados, mucho antes de la pandemia, cuando un chico estaba muy grave y había sido institucionalizado después de que habían sido vulnerados sus derechos y había tenido una medida especial, era cuando dejaba de jugar, ¿no? Notábamos que en el momento en el que un niño o una niña dejaba de jugar, ese era el momento central donde nosotros decíamos, acá sí tiene un problema muy serio. Mientras tanto, teníamos la posibilidad de generar nuevas estrategias, de pensar nuevas estrategias y de pensar nuevas formas de hablar con las infancias de un modo no adultocéntrico, ¿no? Nicolás hablaba de la infodemia, ¿no? Claramente, digamos, el modo en que los medios de comunicación transmitieron o trataron a las infancias, o no transmitieron a infancias y jóvenes respecto de lo que estaban pasando, ¿no? Y fíjense, tanto Roberto como Nicolás plantean el tema de, bueno, cuando volvieron al rugby o cuando volvieron al deporte o cuando hicieron eso, cómo los chicos mejoraban. ¿Por qué mejoraban? Porque estaban con otros chicos, porque construían lazo social, porque muchas veces muchos de estos chicos empeoraron, o sea, por haber perdido la construcción de socialización que hacen con otros niños y otras niñas. Y por eso es tan importante la escuela, por eso es tan importante el club, por eso es tan importante que desde muchos barrios se hicieron o comedores o se hicieron espacios donde pudieron encontrarse y donde de alguna manera esto favoreció que aún en el marco de la pandemia estuvieran bien. Yo no quiero, a los 15 minutos me avisan, no sé ya si Julieta si pasaron los 15 minutos, porque para decir hay un montón de cuestiones como para pensar, que es, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones, tanto para políticas públicas como por las recomendaciones para los profesionales que trabajamos en un contexto? Y cómo tendríamos que, en esta perspectiva que ustedes plantean muy bien de reflexividad, de poder elaborar nuestras propias historias personales respecto a cómo vivimos nosotros la pandemia, cómo vivieron nuestras familias, cómo vivimos nuestra relación
con los niños respecto a la familia, cómo pensar ahora en encontrar formas de recomponer los proyectos, o de recomponer algo que nosotras y nosotros notábamos en las investigaciones, que era que se habían cercenado en los adolescentes los proyectos futuros, ¿no? Que había cierta cuestión en términos de proyectos. Sí hay algo que me parece importante y que nosotros también, en consonancia con lo que ustedes traen, notamos, es que como uno mira a un niño o una niña, lo constituye subjetivamente, ¿no? Entonces, como uno en un consultorio mira a un niño, una niña, como en una consulta, como en los lugares donde fuera, mira a un chico, puede llegar a objetalizarlo y hacerlo objeto de, digamos, de distintas concepciones que uno tiene respecto a esto, o puede ubicarlo en un lugar de sujeto que recomponga sus derechos, y que dentro de recomponer sus derechos también es el derecho a ser escuchado, y a ser escuchado y a, digamos, ser escuchado y a poder implementar, digamos, a poder entender cuáles son las estrategias, y también a poder entender que las manifestaciones subjetivas que tengan, aunque sean la inquietud absoluta, aunque sea la irritabilidad, son formas o modos que tienen para transmitirnos algo que claramente no tienen la capacidad simbólica para articularlo en palabras, pero que nos están queriendo decir algo. Y que muchas veces, cuando podemos encontrar estas formas, como fueron encontrando en los testimonios que iban relatando, me parece que esto se puede, digamos, subsanar. Creo que tenemos esta tarea, tenemos la tarea de generar una elaboración y una simbolización del traumatismo colectivo que hemos tenido todas y todas. Creo que sí tenemos con las infancias y adolescencias una deuda, creo que sí. Siempre quedan como por fuera un poco de la agenda del Estado, creo que están en la agenda. Digo, la pandemia los ha puesto en la agenda, claramente todos estuvimos hablando de la escuela, de los niños, de las niñas, o sea, creo que están en la agenda, creo que la apuesta tiene que ser a la posibilidad de los adolescentes y las adolescentes, pero desde esa perspectiva, desde pensarlos no en términos de patologización, no en términos de lo que perdieron, sino en términos de lo que podemos construir para que puedan construir proyectos que potencien y ellos mismos quieran transformar el mundo. Porque todos tenemos que aprender, y los niños y los jóvenes también tienen que aprender, porque ellos son los que tienen que aprender mucho de esta experiencia, porque son quienes van a poder transformar esto. Y somos nosotros, los agentes socializadores, que tenemos que habilitar ese espacio, que sean ellos los protagonistas de la construcción de esta historización y esta elaboración colectiva. Bueno, esto y después seguimos charlando. Tomo la posta yo, entonces, y bueno, con mucho gusto escuchamos las reflexiones del doctor Mario Rovere. Bueno, primero muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar intercambiando y sobre todo, digamos, recibiendo tanto material, digamos, tantas impresiones, tanta producción, digamos, de quienes de alguna manera han estado con el estetoscopio puesto en la realidad cotidiana de nuestros pibes, nuestros pibas, nuestros adolescentes. A mí primero quería contarles que es un pequeño déjà vu, digamos, es una especie de viejazo, pero me vino a la cabeza necesariamente un evento que la Sociedad Argentina de Pediatría hizo en el 2002, en el medio de la crisis, digamos, del 2002, en el Salón Gian Antonio, digamos, donde de alguna manera yo escuché cosas, algunas que me vinieron nuevamente a la memoria, digamos, en relación al tema de lo que había pasado en esa crisis, y no pude dejar de pensar qué diferencia hay entre aquella crisis y esta crisis, digamos, 20 años después, ¿no? Pero, digamos, sí me parece fantástico que haya un reflejo en la Sociedad de Pediatría de capturar, digamos, a través de lo que alguna vez planteamos en algún congreso de pediatría ambulatoria, digamos, al final el consultorio es un observatorio social, digamos, ¿no? Es un lugar donde de repente, digamos, todo lo social queda iluminado o detectado a través de nosotros. Pero nosotros también somos parte, el sujeto que analiza es parte de lo que es analizado. Y a mí, en ese sentido, digamos, me parece buenísimo haber empezado con el tema, no es lo mismo diferencia que
desigualdades, y podría poner incluso conceder inicialmente la más dramática de las situaciones, que sería quizá los 6 meses iniciales de cuarentena, fuerzo la metáfora, digamos, quizá fuera una prisión domiciliaria, digamos, ¿no? Pero digamos, el problema es qué domicilio tenés, porque no es lo mismo una prisión domiciliaria en una casa quinta, digamos, que en una casilla de la Villa 31, digamos, ¿no? Entonces, el primer tema es, ahí viene un poco la frase de Aparecida, digamos, que es, queda resaltado las inequidades, entre otras cosas en las viviendas, en las condiciones de vida, hasta lo que podríamos llamar la inclusión digital, digamos, que era algo que parecía posmoderno, pero que ahora pasa a ser un factor fundamental del equipamiento mínimo para poder ser ciudadano, digamos. ¿Estás conectado o no estás conectado? Me parece en este sentido que Vanina nos coloca en una dimensión que yo creo que vale la pena rescatar, que es el tema de la tecnología del relato. ¿Por qué creo esto? Porque me parece que lo que va a pasar no es que vamos a pasar mucho tiempo para poder elaborar esto que pasó, no. Si apelamos a lo que pasó en la historia, podríamos decir, digamos, esto lo vamos a olvidar, esto nunca ocurrió. La sociedad nunca va a querer, por algún motivo, volver, y quedará en algún documental del canal Encuentro, que una vez la vida paró 2 años seguidos. Hay algo, digamos, y fíjense ustedes, traten de buscar documentación de la gripe española, donde parece que falleció más del doble de la población que ahora, digamos, y van a ver que en 2 años casi no hay testimonios. O sea que, digamos, mi pronóstico no es que lo vamos a elaborar después, o lo documentamos ahora o se pierde, digamos. Me parecía también muy interesante un poco, digamos, lo que planteaba en su momento, lo que surgió en un momento con Roberto, cuando este tema de la maldita enfermedad, ¿no? Esta etapa del diario, llega la maldita enfermedad, de afuera, siempre viene de afuera, digamos, ¿no? O sea, vino de Italia o vino de la China, digamos, y a Corrientes llegó del Chaco, digamos, pero siempre viene de afuera. Entonces, es interesante este tema de cómo el primer reflejo es aislarse. El primer reflejo es cerrar la puerta, y uno puede imaginarse 6 meses en Esquel con la puerta cerrada, digamos, esperando que llegue lo que no llegaba. Y cuando abrís la puerta llega, digamos. Hay algo en esto que me parece que nos tiene que permitir pensar la dinámica de la enfermedad, porque creo que en todo lo que hemos planteado hasta aquí falta un poquito saber que esta enfermedad ocurrió, digamos, y que esta enfermedad mató, digamos, y que esta enfermedad mató a los abuelos, digamos, pero que esta enfermedad también mató a los padres, digamos, y existió, digo por las dudas, que en algún momento dado, digamos, en nuestro propio relato, la enfermedad, o sea, no fue una ficción, digamos, la enfermedad existió, digamos, y soy muy optimista al hablar en pasado, digamos, pero ojalá sea así. Ahora, a mí me parece que a la pediatría, o sea, a mí me parece que estamos hablando de los otros, pero también estamos hablando de nosotros. O sea, la pediatría sufrió durante la pandemia, digamos. Y sufrió fundamentalmente porque fuimos, yo quiero decir, digamos, tengo un hemisferio pediatra, otro hemisferio sanitarista, digamos. El sanitarista tuvo mucho que hacer, el pediatra no, digamos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque en realidad lo que se produce es un gran arrinconamiento. Yo podría imaginarme en un momento dado, digamos, la reconversión de salas del Sor María Ludovica, digamos, de terapia intensiva infantil a terapia de adultos, porque tenía, digamos, las bocas de gases como para hacer terapia, ¿no? Bueno, donar camas de terapia de niños para adultos es un duelo. Es un duelo, digamos. Empezar a ver vacíos los consultorios es un duelo. Empezar a sentir que la política pública no nos ilumina es un duelo, ¿no? Y me parece que claro, el foco está colocado, y además un poco perverso, como ustedes recién comentaban, digamos, porque no se trata de las personas mayores, se trata de tus abuelos, ¿no?
Y no es lo mismo ser abuelo que ser persona mayor, ¿no? O sea, el linaje, el anclaje que se produce en la abuelidad es, ojo niños, digamos, pueden matar a sus abuelos. Es más, si tenía la fantasía de que los querías matar, estaba buenísimo, digamos, ya sabía cómo había que hacer. Entonces, hay algo complicado en esta dimensión de los niños son peligrosos, porque quizá el duelo más grande que tenemos que hacer todos es explicarle a los niños qué pasó, porque además de todo eso, el sufrimiento mayor es que los niños, niñas, adolescentes no tienen la más remota idea de lo que pasó. Saben lo que padecieron, pero no por qué lo padecieron. No saben tampoco si hicieron un aporte o si se portaron mal, y porque se portaron mal murió el abuelo, digamos. Entonces hay una necesidad de elaboración, pero yo creo que una parte de la necesidad de la elaboración es entender lo que pasó. Y en ese entender lo que pasó, me parece que viene un primer arrinconamiento que es para todo médico, voy a decir así, todo médico que no fuera terapista o que no fuera clínico apoyando a terapia, digamos, en ese continuo, porque pasó lo mismo con el primer nivel de atención, pasó lo mismo con los dermatólogos, con los otorrinos, con todos quienes de un momento para otro nos vimos súbitamente sin pacientes, digamos. O sea, era mejor enfermarte en tu casa y no ir por lo peligroso que era, y podríamos decir algo más que todavía está siendo elaborado, por más que en la Argentina la proporción es relativamente pequeña, el cálculo de la sobremortalidad en algunos países indican que hay personas que fallecieron de causas totalmente evitables por miedo a ir a los servicios de salud y enfermarse de COVID, ¿no? Ahora, que la forma de reacción a una pandemia de resultados impredecibles, quiero decir, resultado impredecible hasta ahora, sigue siendo resultado impredecible. Fíjense Alemania, fíjense Italia, digamos, fíjense Hungría con los migrantes de Ucrania, digamos, van a ver, digamos, cómo está la situación en el mundo todavía con el COVID. Pero, digamos, me parece que se produce algo de legitimidad, de algo que un viejo higienista, Emilio Coni, llamaba algo así como dictadura sanitaria, ¿no? Es decir, que, digamos, donde empezó incluso algunas sociedades a generar una reacción en relación al tema de los anticuarentenas, de los libertarios, digamos, esa tensión que se produce en muchas sociedades a la pregunta sobre si fue legítimo o no las medidas que se tomaron, digamos, ¿no? Después está muy bien documentado que pueden haber sido legítimas e irracionales, digamos, que pueden haberse desacompasado, que un país que vive mediáticamente, digamos, que en cualquier lugar del país sabe cómo andan los subtes, digamos, y no sabe la temperatura de tu provincia, digamos, obviamente, digamos, el ritmo lo fue marcando la centralidad del sistema mediático que tenemos. Pero, de todas maneras, digamos, tenemos que evaluar si las medidas que se tomaron son correctas o incorrectas, antes por lo menos de cerrar rápidamente que, digamos, todo cierre de escuela se vuelve automáticamente un crimen, digamos, porque habría que ver, digamos, si se te mueren los chicos, si no es un crimen, digamos. Y al mismo tiempo que hablamos de estas cosas, los compañeros del Garrahan nos decían, están entrando pibes a terapia en el Garrahan, ¿no? Seguramente en proporciones no iguales, obviamente, a la de las personas mayores. Me parecía también interesante compartir un poquito el tema de qué pasa cuando no hay Estado, porque efectivamente, cuando decimos a cada uno le tocó según el equipamiento social previo que tenía, una prisión domiciliaria en una villa, una prisión domiciliaria en un departamento de clase media o en una casa quinta, ¿no? Pero también a cada uno le tocó según el Estado que tenía, según el Estado municipal, según el Estado provincial, según el Estado nacional, y las formas como se organizó en cada lugar concreto. Entonces, a mí lo que me da la sensación cuando escucho lo de Esquel es que la sociedad misma se volvió Estado, digamos. Porque si la sociedad salió a proveer lo que el Estado no podía proveer, queda muy claro que el Estado no está fuera de la sociedad. El Estado es la forma como se organiza la sociedad. La sociedad en Esquel se organizó de otra manera. De alguna manera se hizo Estado la solidaridad de la propia población.
Luego me parece interesante cuando Flavio hablaba, digamos, de estupor. Y a mí me parece bueno quedarme un poquito forcejeando sobre la palabra nuestro estupor. Hace muy poquito, digamos, tuvimos un seminario sobre COVID prolongado, ¿no? Y fue un seminario interdisciplinario sobre COVID prolongado. En cierta manera, yo veo la analogía o cierta empatía entre COVID prolongado y los impactos en la infancia del COVID, digamos, ¿no? También es una forma de COVID prolongado. ¿Y qué nos llamó la atención en el caso de COVID prolongado? Bueno, en un foro interdisciplinario de equipo de salud, frente a COVID prolongado, los únicos que estábamos paralizados éramos los médicos. Y las otras profesiones de salud hasta se irritaron con nosotros, digo, me pongo solidario ahí. Por ejemplo, la fonoaudiología, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, la kinesiología y demás, porque mientras los médicos decíamos, no hay nada que hacer con el COVID prolongado, las otras profesiones decían, es una mirada de ustedes que no hay nada que hacer, digamos. O sea, es hora de la rehabilitación, digamos. Es hora de intervenir, es hora de rehabilitar, es hora de, digamos literalmente hablando, salgamos del estupor y pongamos manos a la obra, digamos, ¿no? Porque los pibes siguen ahí y se van a recuperar más rápido que nosotros. ¿Sí? Porque si hay algo que tienen los pibes es esa capacidad, digamos, de plástica, de poder movernos más rápidamente que las rigideces nuestras frente a situaciones de esta magnitud. Y entonces me parece que ahí viene un poco el tema de nos sentimos superados, pero nunca se dejó de actuar, ¿no? Que comentaba Alejandra desde Salta, ¿no? Y esto está bueno, pero quiero decir que nos sentimos superados, pero no, nunca dejamos de actuar, no quiere decir que actuamos bien, digamos. O sea, actuamos, o sea, es un reflejo nuestro actuar, pero digamos, actuamos verdaderamente en el sentido de las estrategias de superación y de duelo de esta problemática, ¿no? Y a mí, ahí me parece, me pongo un poco empático con los pibes, les voy a contar, digamos, eso es una intimidad y un viejazo, digamos. Yo pasé un año adentro, digamos, por la epidemia de poliomielitis. Afortunadamente no me la agarré, digamos, pero perdí un año escolar. Si ustedes me preguntan ahora en perspectiva, no sé si lo perdí. Quizá lo gané, digamos. Quizá lo gané, ¿no? Podríamos decir, recuerden a Borges que decía, digamos, tuve que abandonar mi educación para ir a la escuela, digamos, no idealicemos la escuela tampoco, ¿no? O sea, tengamos en perspectiva, sí me parece la centralidad del juego, digamos, sí me parece ir a la escuela a jugar, digamos, pero también veamos todo lo que pasó en la escuela, digamos, y todo lo que le pasó a los maestros, digamos, y los miedos también de los maestros y de las maestras, algunas de las cuales también ofrecieron su vida en esta situación. Me parece ahí también entonces que nosotros tenemos la posibilidad de revisar un poco juntos este tema de ¿y qué haríamos? Se dijo, digamos, esto va a volver a ocurrir, ¿no? Digamos, ¿va a volver a ocurrir y nos va a encontrar mejores o va a volver a ocurrir y cómo nos va a encontrar? A mí me da la impresión de que nosotros tenemos que revisar en tiempos de crisis exactamente nuevos dispositivos. Y con la situación, vuelvo a la metáfora de la poliomielitis, digamos, porque imagínense ustedes lo que significa, digamos, tener un ejército de niños con parálisis motoras, ¿no? Es decir, cuánto del estupor hubo que superar para poner en marcha una sociedad y empezar toda una estrategia colectiva de rehabilitación, que llevó incluso hasta el hecho de que algunas víctimas de polio terminaron, digamos, compitiendo olímpicamente, digamos, en distintas categorías. O sea, lo pongo a propósito para señalar que nosotros tenemos que documentar el problema, pero también tenemos que ser parte de la solución. Y me parece que la solución es justamente de qué manera, no negando esto que ocurrió, sino, digamos, asumiendo esto que ocurrió junto con los niños, niñas, adolescentes, niñes, digamos, empezar a recorrer el camino
de la recuperación de algo que en definitiva ocurrió, que hace falta profundizar por qué ocurrió, que no es exactamente así desde mi punto de vista, digamos que el remedio fue peor que la enfermedad. Miren ustedes tablas comparativas de letalidad entre países y mortalidad entre países para ver que algunas medidas, digamos, desproporcionadas y todo, fueron razonablemente acertadas, digamos, y no tengan en cuenta, no podemos dejar de tener en cuenta, un país que en el 2021, digamos, desarrolló la campaña de vacunación más importante de la historia, de toda su historia, y que hoy la Argentina es uno de los 3 países con mayor vacunación del planeta, superando holgadamente a Estados Unidos, a la mayor parte de los países de Europa, ¿no? Entonces, digamos, a mí me da la sensación de que como pediatras nos tenemos que involucrar en esa gesta, digamos, no nos la contaron por la radio o por la televisión. Fuimos parte de los servicios de salud. Por un tiempo los reflectores no nos iluminaron, digamos. Iluminaron a los terapistas, iluminaron a los clínicos, digamos. Pero ahí estábamos para apoyar para todo lo otro, digamos, y esta fue una brutal gesta del sistema sanitario argentino, digamos, con todas las dificultades y cómo se pudo vivir diferente en una provincia que en otra, en un municipio que en otro, pero me parece que si no nos perdemos la película grande, digamos, y a mí me da la sensación de que esto forma parte también de nuestra forma de ser y de participar en la sociedad. No tenemos movimiento antivacunas, digamos. Es un capital de la sociedad argentina, y ese capital lo organizamos fundamentalmente los pediatras muy cercanos de las políticas públicas, ¿no? No es casualidad que no haya antivacunas en la Argentina. Digamos, nosotros fuimos parte de esa gesta, no nos sintamos afuera porque fuimos parte de esa gesta. Entonces a mí me da la sensación de que, digamos, que me conmueve y al mismo tiempo, digamos, la problemática de niños, niñas y adolescentes como de quienes de alguna manera hemos sido atravesados, digamos, por sus dolores, por sus padeceres, pero que nos esperan en otro lugar, digamos, nos esperan en el lugar de la recuperación, de la rehabilitación, de la elaboración, digamos, de ser de alguna manera protagonistas de la recuperación de nuestro funcionamiento social y de pibes que, digamos, de alguna manera, en una buena proporción, digamos, van a recuperar su alegría y van a recuperar su capacidad de jugar. Bueno, como de costumbre, Mario proponiendo reflexiones para adelante que darían para, no sé cuántos ateneos, un buen número, por ahí lo podemos planificar. Y si te parece, Juli, empezamos a revisar el chat con las preguntas de los compañeros que asisten a este encuentro. ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto, perfecto. Disculpen, tuve un problema técnico que se me desconectó el Zoom y se me borró el chat, así que los invito a que sigan enviando sus aportes, pero bueno, rescato algunos de los que tengo. Graciela, vos también si querés rescatar alguno. Bueno, yo si sí. querés, empezamos a tirar algunas preguntas o comentarios. Un tema del que no se habla es de los huérfanos del COVID. Algo señaló Mario acerca de cuando se mueren los adultos mayores, a los pibes se les mueren los abuelos, pero es cierto que hay muchos chicos que además han perdido a los padres. Vanina hizo alguna mención acerca de padres, como se dice ahora, internados en terapia intensiva con los chicos preguntándose qué les pasó. Así es que, bueno, al panel en general, si quieren hacer algún aporte acerca de esto. No sé si Alejandra por ahí tiene alguna reflexión acerca de los chicos que han perdido a padre o madre en el COVID. Nosotros tuvimos que trabajar con algunos chicos que perdieron a sus padres o a sus madres o a alguno de sus familiares, incluso a sus abuelos. Mario traía
el enorme, bueno, nosotros hicimos una investigación para UNICEF sobre la salud mental en tiempos de COVID, el enorme temor que tenían los chicos por enfermar a sus familiares queridos, ¿no? Y el enorme, digamos, temor a la pérdida, a morirse ellos, pero sobre todo a la muerte de sus familiares. Y creo que lo central, que yo hablo desde, digamos, mi lugar de enunciación es la psicología, no es la pediatría, pero sí creo que desde el lugar de enunciación de cualquiera de las personas que estamos en los servicios de salud y lo que sentían estos chicos es cómo los ayudamos a través de una información adecuada. Mario decía, tratar de comprender qué pasó, ¿no? O sea, tratar de comprender qué nos pasó y tratar de poder transmitirles. Porque cómo disminuía el sufrimiento psíquico cuando estos chicos y estas chicas se sentían acompañados y podían construir un relato y una historización de lo que sucedía, hacían que de alguna manera pudieran, digamos, disminuir las angustias que esto le traía. Más allá de que los duelos, el duelo por esta situación de COVID va a durar muchos años, o sea, nosotros, o sea, poder reparar y recomponer esta situación, recién ahora estamos empezando a poder dar testimonios, a poder pensar, a poder aunque sea hablar en pasado. Bueno, sí, yo creo que la obligación, pensando en qué podemos hacer desde los servicios de salud y los adultos, es tener muy claro de poder ver qué es lo que tenemos que transmitir, cómo podemos transmitir, cómo podemos ayudar a elaborar, bueno, como la muerte de cualquier otra situación, pero en un contexto donde la muerte se convierte en un hecho social, donde el duelo es un duelo que tiene que ver y entenderse en el marco de un contexto social, digamos. Y en ese contexto social, las discrepancias, los odios, las broncas, las grietas, no ayudan a la posibilidad de los chicos de elaborar esta situación, ¿no? Entonces, por ahí ver cómo fue todo un trabajo pensar cómo escuchar lo que ellos decían. Yo creo que ahora tenemos que poder escuchar qué dicen las niñas y los niños, cómo nos interpelan, y sentirnos interpelados nosotros por una realidad que tampoco conocíamos, que tampoco conocemos, que tampoco sabemos, que tenemos que aprender a la construcción de este duelo colectivo. Y me parece que lo más importante es hablar y escuchar. Lo que reclaman las infancias y adolescencias es que ser escuchados y que se les hable, ¿no? Y construir en conjunto, digamos, ¿no? No solo de esto que hablábamos, de una mirada adultocéntrica, sino construir en conjunto una narrativa que nos permite dar sentido a la vida y dar también un sentido a lo que pasó, dar una comprensión de lo que sucedió, de lo que fue, para poder después construir también un proyecto futuro. Muchas gracias, Alejandra. Pero en varios países hasta hay políticas también de reparación para niños y niñas que han perdido sus padres. Yo no sé cuál es epidemiológicamente, no sé si hay datos. Sí hay muchos servicios que han consultado por, digamos, cómo elaborar estas situaciones. Y la verdad que yo no conozco, pues trabajo en Provincia de Buenos Aires y cada uno conocemos los territorios en los que trabajamos, desde los servicios de la provincia, de los equipos interdisciplinarios, hubo mucho acompañamiento a justamente, digamos, estas situaciones particulares que durante la pandemia produjeron mucho sufrimiento, como es la pérdida y también la dificultad para hacer los duelos, ¿no? O sea, porque era más difícil armar un duelo colectivo. Tenemos que reconfigurarle ahora este duelo colectivo que no hubo en su momento. Bueno, en ese sentido, en el sentido de armar dispositivos o políticas públicas, bueno, qué barbaridad, como si fuera lo mismo, digamos, pero una pregunta para la doctora Testa, María Victoria, que dice si además del trabajo de consultorio, conversando sobre los sufrimientos producto de la pandemia, se han generado nuevos dispositivos, especialmente para tratar todos los trastornos específicos que surgieron en los adolescentes, y la pregunta de otra compañera que dice cómo podemos ir trabajando políticas públicas para que los doctores, los médicos, que tenemos completos los horarios tratando de subsistir,
trato de traducir porque la redacción no me es absolutamente clara, tratando de subsistir, podemos compensar el tiempo de no atender a niños en pediatría que requieren, yo creo que una atención más minuciosa y me animaría a decir, si no a la compañera le ruego que me corrija, más tiempo intensiva. Políticas, digamos, dispositivos para atender el sufrimiento de adolescentes y políticas públicas que garanticen un tiempo adecuado para la atención pediátrica. Bueno, no, dispositivos, no, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo estoy trabajando, no hay. Sí existe el programa de adolescencia, pero que existe hace varios años, que también estuvo suspendido en pandemia y ahora retomó este año, que son actividades deportivas y artísticas, que no es poca cosa, pero bueno, no es algo específicamente dirigido, digamos, por esta situación de pandemia. Nosotros, tomando esto que decía Alejandra Barcala, la verdad es que lo que pensamos es eso, ¿no? Cómo ofrecer, hay muchísima demanda de salud mental, ¿no? Muchísima demanda y todos los lugares están desbordados. Cómo ofrecer espacios donde se pueda un poco canalizar y construir algo mejor. Y lo que pudimos hacer, por ejemplo, desde nuestro centro de salud es organizarnos con un museo, el Museo de Arte Contemporáneo que queda ahí en el barrio, y logramos crear un espacio en el museo para todos los chicos y chicas que quieran participar, con el fin de, es un taller de expresión para justamente poder elaborar o canalizar sentimientos a través del arte, ¿no? En distintas formas del arte. Y bueno, nos pareció una herramienta muy, muy valiosa, que fue gestionada por los compañeros del centro y por la oportunidad del museo, que también le interesó trabajar con la población, acercar a la población, dar esa accesibilidad. Pero bueno, no son cosas que uno puede ir haciendo desde su lugar, pero me parece que la idea es esa, ¿no? Empezar a buscar en la creatividad de cada lugar con las herramientas que se tiene y que podemos ofrecer. A mí me parece que el arte es una posibilidad muy valiosa, es una herramienta muy valiosa para trabajar con los chicos y las chicas, porque bueno, es una manera de eso, ¿no? De elaborar, de soltar ahí con los materiales, ¿no? Trabajamos, no es enseñar a pintar, ni técnicas ni mucho menos, sino es trabajar y poner ahí, transformar, ¿no? Transformar sentires en obras. Así que bueno, eso, pero no como... No sé si hay otra pregunta o con eso contesté. Graciela, Bueno, Graciela, si me permitís un comentario, porque con esto de esperar como que el Estado provincial o el Estado nacional, o sea, cuando nosotros decimos esperamos políticas públicas, a veces es como que esperamos que alguien que nos diga, y hay un interesante, justo estaba por decirlo, pero me sacó ahí también ahí en el chat la idea María Inés Pereira cuando habla esto de empezar a trabajar nuevamente con los territorios y los contextos. Creo que lo que decía ella recién, de trabajar en algunos espacios que tenían que ver con el tema de la pintura, de la cultura, de las cuestiones deportivas, esto que recién contaba Victoria, de las cosas que se podían hacer. Nosotros en un momento cuando empezábamos la pandemia, estaban todos los chicos encerrados y no podían hacer nada, tratamos de ver a ver cómo los podíamos contener a ellos desde el club, qué podíamos hacer por ellos, cómo podíamos sacarlos, cómo podíamos juntarnos una hora para que ellos miren a sus amiguitos, en algún momento, en algún espacio, que jueguen, que por lo menos puedan jugarlo en forma virtual. Hacíamos, ni siquiera hacían cosas que tenían que ver con rugby, eran juegos con el papá, con la mamá, tratando de resignificar. Entonces, nosotros como sociedad, este estado que decía Mario, esto que pasaba en Esquel, realmente la palabra Estado es aquella cuestión estatal que nos va a hacer, o somos todos parte de un Estado, un poco sacándole este paradigma a las religiones,
donde ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es la institución o somos todos parte de la iglesia? ¿O no somos todos parte del Estado y de alguna forma también deberíamos ir repensando la forma de actuar desde los territorios? Porque los territorios nuestros son distintos. Mi territorio en Corrientes nada tiene que ver con el territorio en Esquel. Seguramente Esquel tendrá cosas más lindas para mirar en la montaña y demás, que yo las cuestiones que tengo acá en Corrientes y los grandes problemas de las poblaciones vulnerables. Pero eso hace que yo me tenga que quedar frisado, que yo no pueda hacer nada, o yo también debería de alguna forma buscar algunas cuestiones desde mi territorio para trabajar como una sociedad, no sé si decir una sociedad estatal, privada, mixta, lo que sea, pero como sociedad en el conjunto de lo que somos, para tratar de darle una mano a esta generación que por nuestros errores o nuestros aciertos realmente se ha habido muy, muy vulnerada. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. ¿Puedo hacer una aclaración pequeña? Claro. Porque yo por ahí hablé, ¿no?, en relación a las políticas públicas con los adolescentes. A lo que me refiero es que nosotros hacemos de todo lo que se les ocurra, malabares, y antes de la pandemia también, porque tenemos muchos problemas estructurales de mucho tiempo, ¿no? Y de verdad hacemos de todo lo que se les ocurra. Tenemos un grupo de compañeros y compañeras con mucha buena voluntad y mucho esfuerzo, y se atiende a una cantidad de población y se da un montón de respuestas, pero a veces la sensación es que no basta solo con la buena voluntad, ¿no? Porque la buena voluntad se agota. Entonces me refiero a eso, que justamente el grupo poblacional adolescente es un grupo que en general ha quedado a través de los años un poco afuera de las prioridades, ¿no? Pero por las características propias de este grupo, ¿no? Porque es un grupo que en general no trae demasiados problemas. Pero bueno, hemos visto a través del tiempo, con los años, y sobre todo con esta pandemia, eso, que ahora digamos, empeoró toda la cuestión emocional, y que necesitan, vienen directamente a pedir consultas con psicología, vienen y dicen, quiero una consulta con psicólogo, una psicóloga. Y no se puede dar respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor estaría bueno pensar eso, estrategias, o pensar entre todos, no esperando que el Estado o alguien fantásticamente baje algo, sino que podamos entre todos pensar, incluirlos a ellos y a ellas en estas incluso propuestas, como para poder dar otro tipo de respuesta que vaya por fuera de solamente de la salud mental, ¿no? De psicólogos, psiquiatras, de los equipos de salud mental, porque sabemos que están desbordados y que no dan abasto. Entonces a eso me refería solamente la aclaración. Bueno, Julieta, me parece que yo tomaría acá el aporte que hace en el chat nuestra compañera Melina Verón, que dice que lo urgente siempre corriendo lo importante, la paradoja del profesional de la salud, en términos de que se nos acabó el tiempo. Y lo urgente es cumplir con los tiempos asignados para este Ateneo, pese a que lo importante sería poder seguir reflexionando. Bueno, los pediatras estamos bastante familiarizados con estadísticas, con datos, con números, desde mortalidad infantil, materna, morbilidad, etcétera, tanto, en general, como la publicación de la SAP de salud materno-infanto-juvenil en cifras. Y ahora, desde la irrupción de la pandemia COVID-2020, vemos, incluso en los zócalos de nuestros televisores, cifras de contagiados, cifras de muerte, porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, más recientemente el número de personas vacunadas, pero toda esta información, que es sumamente relevante, de carácter macro, es totalmente opaca a la hora de aportar al conocimiento de realidades micro, tal como alguna vez le oímos decir a Mario Rovere, digamos, no sé si la frase es de él, pero me parece apropiada, digamos, que una muerte es una tragedia y muchas muertes son una estadística, ¿no?
Bueno, desde el Comité de Pediatría Social, digamos, lo que nos hemos propuesto es destacar en este contexto la importancia de que justamente los diagnósticos y las propuestas sean planteadas por cada comunidad, por actores relevantes de cada comunidad, respetando las diferentes realidades, para en una segunda instancia, que sería, por ejemplo, esta misma que nos convoca hoy, ponerlas en común a nivel nacional, como tan generosamente han hecho los compañeros del NOA, del NEA, de la Costa Atlántica, de la Patagonia, de Cava. Bueno, estamos convencidos que esta información, analizada justamente en su contexto sociohistórico, y más allá de las cifras, se convierte en una fuente sustantiva de conocimientos acerca de la situación de salud y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, y de alguna manera puede empezar a marcar una senda para profundizar en el conocimiento de la vulneración de derechos de los grupos y poblaciones involucradas. Y les traigo para cerrar una frase que me parece muy significativa de Boaventura de Sousa Santos, que dice que tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes cuando la desigualdad nos descaracteriza, ¿sí? Así es que, bueno, les agradecemos profundamente a todos los compañeros del Comité de Pediatría Social la asistencia a este evento de todos los compañeros, los aportes de los colegas de diferentes ciudades del país, el análisis impecable que como siempre nos han brindado Alejandra y Mario, y te dejo la palabra para el último cierre, Juli. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Me parece que, como siempre, esto nos va a dejar pensando un montón y generando propuestas a futuro. Y creo que me quedo con la sensación, recupero algunas frases que se han dicho, de que espero que esto haya sido tal vez un espacio para que podamos ir elaborando un poco de lo vivido, para que podamos empezar a hacer esto, ¿no? Una construcción colectiva hacia adelante, propositiva, para ver cómo seguir adelante y cómo encarar lo que se viene, y bueno, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Con una mirada plural, como decía al principio, plural, interdisciplinaria, intersectorial y federal. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Y desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por los testimonios. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego.